Vamos a tratar de leer todo el capítulo. Por favor, estén ubicados en sus Biblias, Romanos capítulo 7. Dice así, después de leer, oramos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo por la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar. Oh mi buen Dios, nos acercamos ante ti con reverencia, queriendo en lo posible, Señor, en nuestro alcance, humillar nuestros corazones delante de ti, sabiendo que no hay nadie como tú, ni podemos compararnos en alguna manera a ti, Señor. Tú eres glorioso, trascendente, poderoso. Y nosotros somos pecadores. No solo es que somos criaturas, sino que nos hemos rebelado contra ti. Por eso venimos humillados
rogando tu misericordia y agradeciéndote una vez más el perdón que nos has dado en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Señor. Te ruego que esa sea una verdad que nunca se vaya de nuestra mente mientras vivamos en este cuerpo mortal, corruptible. Te ruego que eso sea una verdad que sea recordada frecuentemente, Señor, para que nosotros con humildad procedamos a apelar a tu gracia y tu misericordia y a tu perdón y no creernos nada que no seamos en ti. Guárdanos, por favor, Señor, de la altivez, del orgullo. Oh, mi buen Dios, guárdanos de un reproche sin compasión a nuestros hermanos, porque nosotros somos peores que nuestros hermanos, Señor. Conocemos muy bien nuestros corazones y sabemos que podemos hacer cosas muy malas. Pero todo aquel, Señor, que pretenda ser mejor que su hermano, te ruego, mi buen Dios, humíllale y tráele a su mente, Señor. Recuérdale sus profundos pecados y qué tanto los separaron de ti. Hazles humildes, haznos humildes, Señor. Gracias, Señor, porque podemos descansar en la obra de Cristo para comunicarnos contigo libremente y confiar que en Cristo tenemos entrada al trono de la gracia y así disfrutar de la relación que Cristo logró para que nosotros tuviésemos contigo. Gracias, Señor. Te ruego que continúes obrando en nosotros para apartarnos del mal. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a ver lo beneficioso de la ley y lo malo de nuestros corazones. Hemos aprendido que de ti viene todo don perfecto, toda buena dádiva, y de ti viene la ley, Señor, que es buena, santa y justa. Pero el pecado toma ocasión en nosotros y nos hace desobedientes. Ayúdanos pues, Señor, a apreciar la ley, ahora capacitados por la obra de Cristo, por el Espíritu Santo que nos dio para obedecerte fielmente, Señor. Líbranos, por favor, de los hábitos pecaminosos. Líbranos, Señor, aún de nuestras propias concupiscencias. Aléjanos, Señor, te rogamos, de la tentación. Líbranos de las artimañas del maligno y ayúdanos a estar atentos, persuadidos, Señor, de que necesitamos ocuparnos en hacer tu voluntad para no ocuparnos en el pecado, Señor. Bendice este día conforme a tu voluntad, llena nuestros corazones, intrúyenos, Señor. Necesitamos conocer más, ser cada día más persuadidos acerca de esta doctrina del pecado, de la caída, de la condenación, y entender, Señor, que tú nos salvaste por misericordia, que nosotros podamos pues tener la misma misericordia por aquellos que aún están perdidos en sus pecados, Señor. Te ruego también que nos ayudes en la predicación, que nos ayudes, Señor, a entonar cantos e himnos espirituales a ti, a bendecir tu nombre a través de las alabanzas, y que todo nuestro ser esté involucrado en la adoración. Danos reverencia, te ruego, Señor, danos atención. Permite, Señor, que yo en mi futileza pueda comunicarme de una manera sencilla, Señor, para el bien de tu pueblo, para el bien de nuestras almas y para tu gloria. En Cristo Jesús nuestro Señor, por quien damos gracias, oramos. Amén. Ok, mis hermanos, entonces continuamos con nuestra serie ¿Qué creemos? Sean todos bienvenidos a la continuación de estas clases. Los que forman parte de esta iglesia local, los que no, sean bienvenidos. Y continuamos entonces haciéndonos la pregunta ¿qué creemos? Hemos aprendido acerca de muchos temas importantes, guiados por la confesión de fe a través de las Escrituras. Y hoy, si el Señor nos asiste, terminaremos el capítulo 6 de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Quisiera que alguien me ayudara a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora en este capítulo número 6.
un valiente que eleve su mano y de manera sencilla y breve refresque un poco lo que hemos visto. Eso me ayudará también a saber si me estoy comunicando, si no estoy aquí una hora parado en vano. Así que, ¿quién recuerda qué hemos visto hasta ahora en este capítulo 6? Tania. Hemos visto que desde Adán, ¿verdad? Desde el pecado de Adán y Eva, todos nosotros nacimos con el pecado original y que no solamente ellos fueron los culpables, o sea, no solamente ellos son los culpables de ese pecado, sino que nosotros también, porque nosotros nos gozamos y nos deleitamos en eso. Desde allí en adelante, toda la raza humana, sus deseos, sus emociones, pensamientos y sus decisiones están inclinadas hacia el mal. La semana pasada nosotros aprendimos que estamos indispuestos, incapacitados para hacer el bien, estamos opuestos a todo ello y así como tuviste el ejemplo de las escaleras, que el mal está abajo y nosotros nos deslizamos hacia allá, si no fuese por el Señor. Ok, perfecto, gracias Tani. ¿Alguien más nos pudiera decir algo que ha aprendido? Me va a tomar el espíritu de Alberto y voy a empezar a preguntar. Elías. Bueno, que Dios creó al hombre con la posibilidad de ser salvo por obra. Por el primer pacto, el hombre no honró esta ley, con la ley dispuesta para el hombre y con la amenaza de sus consecuencias, el hombre no la siguió. Por mucho tiempo pecó contra el Señor y a raíz de esto, el pecado de Adán y Eva fue imputado a todos los hombres. Por esta razón, el pecado de nuestros primeros padres fue imputado a todas las demás generaciones subsiguientes de Adán y Eva. Y que a raíz de este pecado, como lo dijo Tania, nosotros estamos incapacitados no solamente nacemos con ese pecado original, sino que somos responsables de ser nosotros mismos de nuestro propio pecado una vez que nacemos y estamos en esta tierra. Okay. Y eso se debe a que estamos incapacitados para obedecer la ley santa y perfecta de Dios. Perfecto. ¿Alguien más? Gracias, Elías. ¿Elías? Bueno, el hombre está incapacitado y se revela contra Dios, ¿verdad? Pero aprendemos también que para que ocurra lo contrario, el hombre debe nacer de nuevo. Y que ese nacimiento de nuevo significa que Dios le da la capacidad y los medios para que Él pueda, por decir así, tener esa capacidad. La capacidad de obedecer. De obedecer. Ok. De aceptar sus principios y andar en sus caminos. Ok. También aprendimos que las personas, pues nosotros, antes de llegar a Cristo, estamos en esa condición de incapacidad porque no queremos. O sea, no podemos, si es que lo entendí bien. Ajá. No podemos obedecer. Ajá. No porque no tenemos la capacidad exactamente, sino que nuestro corazón no lo desea. Ah, ok, te entendí. O sea, no podemos, no es porque nos nieguen eso, ¿cierto? Como si fuese una fuerza externa que nos niega la capacidad sino que nuestros corazones están voluntariamente apartados de... No quieren. Oh, perfecto, ok. Entendido. Y bueno,
ese no querer Ajá. nos lleva a que tengamos que buscar la ayuda de Dios para que nos dé esa sabiduría y esos medios y podemos aplicar. O sea, para aclarar un poco lo que dijiste, entonces, como no queremos, no podemos buscar a Dios, ¿cierto? Por eso no tenemos la capacidad de buscarle para agradar a Dios. Bueno, no solamente eso, sino que no tenemos la capacidad de ver la luz del Evangelio por nosotros mismos, hasta que Cristo nos permite ver. Exactamente. Porque de ninguna manera, así el Señor nos dé en algún momento la capacidad, sin cargarnos la obra de Cristo en nosotros, no podríamos nunca agradar a Dios por causa del pecado que ya mora en nosotros. Y eso es importante aclararlo. Vamos a ver por aquí. Ajá, Orlando. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que aprendimos que Dios creó a Adán y a Eva santos, los creó sin pecado alguno, pero aprendimos, y pues una de las cosas que me llamó mucho la atención es que no pasó mucho tiempo, aprendimos que eran alrededor de unos 100 años más o menos aproximadamente, en que ellos cayeron al pecado, ellos cayeron en su pecado. Entonces, si uno se pone a ver, 100 años no es mucho tiempo para haber creado a estas personas santas y con las responsabilidades que tenían. También aprendíamos que a raíz de ese pecado, por la sutileza de Satanás, vino ese pecado, pero nosotros somos responsables de ese pecado también. O sea, tenemos nosotros también esa responsabilidad. Y seremos juzgados también por parte de ese pecado y de todos los pecados que continuamos haciendo a través del tiempo. O sea que la condenación del pecado fue imputada a nosotros también. No solamente su corrupción, sino que la culpa. La culpa nos afecta, y si fuésemos a juicio eso fuese diferente. Fuese suficiente, perdón. Y una cosa importante que aprendimos, creo que fue la semana pasada o la antepasada, que era que no estamos hablando de la inhabilidad que tenemos para buscar a Dios, pero no es que estamos neutros, no es que estamos en el medio y que no, bueno, yo no puedo buscar a Dios, pero no hago el mal, no, sino que estamos inclinados al mal. Perfecto, excelente. Alejandro. Me quedo con esta última parte del primer párrafo, ¿no? Que dice: lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Esto no... ¿Tú te quedas con eso? Esto nos une lo que es el capítulo 5 de la confesión con el capítulo 6. Ajá. Es decir, toda esta caída, todo esto de lo que hemos estado hablando, no nos podemos olvidar de que Dios en su sabio y santo consejo, Él lo permitió y lo ordenó así para su gloria. Perfecto, eso también lo aprendimos. Excelente. Hermana Nancy, después la hermana Xiomara. Aprendimos que la corrupción en la que cayó el hombre por su pecado afectó todas sus áreas, todas sus voluntades. Perfecto. El alma y el cuerpo. Y que aún las cosas más buenas, entre comillas, que el hombre puede hacer, buenas obras, están manchadas de pecado porque la rebelión del hombre siempre es en contra de Dios y no le da la gloria a Dios. Entonces, así sea algo bueno, sea una persona muy filántropa, es para su propia gloria y no la gloria de Dios. Entonces, el pecado general del hombre es que busca siempre su propia gloria y no la gloria. Perfecto. ¿Qué filántropo, mi hermano? Una persona que hace buenas obras. Exactamente. Es alguien que se caracteriza por hacer buenas obras. Generalmente los que tienen recursos o lo denominan o se denominan filántropos porque hacen obras de caridad y toda la cosa. El amor al ser humano. Exactamente. Y lo que destaca mi hermana es que exactamente eso, que todo lo bueno que puede parecer que ellos hacen, no lo hacen para la gloria de Dios, lo hacen por amor a sí mismo. Por su corrupción, no lo hacen para que Dios sea honrado. Recordando un poco, y antes de darle la palabra a mi hermana Xiomara, decíamos que nosotros fuimos creados para representar, para comunicar la gloria de Dios y deleitarnos en ella. Ese es nuestro disfrute, o era nuestro disfrute, nuestra satisfacción, nuestra plenitud, deleitarnos en la gloria de Dios, y eso implicaba un conocimiento de Dios. Pero una vez el hombre
peca, ahora no hace las cosas para la gloria de Dios. Y todo lo que haga, por bueno que parezca, mira, pero es que Dios, tú me vas a decir que no ve esa buena obra que hizo este hombre. Dios no es malo para no reconocer eso. No, en virtud de que Dios no es malo, Él reconoce que lo que está haciendo es para su propia gloria. Y el pecado, a fin de cuentas, es no darle la gloria a Dios con tu vida, con lo que tú eres. Eso incluye lo que haces. Entonces, eso es la idea que expresa mi hermana. Excelente, mi hermana, gracias. Hermana Xiomara. Bueno, sí, ya lo he dicho citado, pero a mí me llamó mucho la atención y se me aclaró mucha idea con respecto a que todo nuestro ser fue corrompido, todo, nuestro corazón, nuestras emociones, todo lo que somos como humanidad. Y dejamos de ser buenos, damos la espalda a Dios, pero a una de las consecuencias sobrevino la muerte, pero también sobrevino la vida, y eso a mí yo todavía la relación, pero la vida sobrevino a través de Cristo, y es la gran esperanza que podemos Excelente. a partir de eso. Excelente. Sí, ese pensamiento lo deberíamos tener todos. Si entro un poco más en la mente de mi hermana Xiomara, diría, bueno, se vio nuevamente cautiva, todo oscuro, la mala noticia, todo corrupto, no hay nada de mí que busque genuinamente a Dios, pero vio la luz de Cristo al final y dijo, wow, hay una esperanza. Y precisamente eso es algo que debemos considerar siempre, porque la única salida de ese estado caído, de ese castigo, es a través de Cristo. Decíamos que si alguien se entristece o se molesta porque Dios nos imputa la culpa del pecado y sus consecuencias a nosotros, del pecado original, entonces esa persona no podría ver a Cristo, la luz de Cristo, porque solamente al ver la luz de Cristo y creer en Él es que Dios nos imputa sin ningún mérito la obra de Cristo. Y eso es lo que exalta mi hermana Xiomara, y eso es sumamente importante acá. Dos representantes federales, Adán y Cristo. Las consecuencias de Adán nos afectan, pero si creemos en Cristo, todas las consecuencias de la obra de Cristo también nos afectarán. Amén. Gloria a Dios por eso. Sumamente importante. Henry. Bueno, una pregunta quizás. El hecho de que la Biblia nos muestra nuestra corrupción, ¿verdad? Como ya hemos entendido, afecta todas las partes del ser humano. Cuando hablamos de incapacidad, yo personalmente lo entiendo, o sea, que estamos inhabilitados, incapacitados para buscar a Dios. Ok, sí. Pero no estamos incapacitados para saber lo bueno y lo malo. Ok. Ok. Sí. Corrígeme. Ajá. Sí. Yo entiendo una de las cosas en las que hablamos y históricamente se habla de la depravación del hombre, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Y creo que el hombre está totalmente incapacitado para buscar a Dios, para buscar Sí. para conocerle a Dios, a menos que Dios se le revele. Pero entiendo que esa incapacidad para eso, pero no para conocer y saber y tener delante de sí lo bueno y lo malo, que no lo pueda tomar, no pueda conocer a Cristo, es verdad, estamos incapacitados para eso. Ok, te entiendo. Porque si no, entonces terminamos como dejando de todo, decir, yo ni siquiera puedo reconocer lo bueno, ni siquiera, aún el no creyente. Ok, es como que si el no creyente fuese a encontrar una excusa. Va a tener una excusa. Ah, ok, te entiendo. Sí, te entiendo, Sí, claro. Capacitados para buscar a Cristo, para nosotros. Eso, claro. Pero el no creyente no está capacitado para saber lo que es bueno y lo que es malo. Perfecto, exactamente. De hecho, la afirmación justamente después de que peca Adán y Eva, ¿cuál fue? De Dios hablando con Dios. Ellos ahora son como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es importante considerar también lo que dice Henry, porque
nosotros o las personas que son no creyentes no quieren. Pero fíjense que usamos un término que comunica deseo, anhelo, una querencia. Y esa querencia quiere decir es que yo sé que hay algo de adelante, pero no quiero. Y eso es lo que implica que estamos inclinados al mal. No es que estemos ciegos para ver el bien, no, al contrario, lo vemos y lo rechazamos. Hablábamos de esa pared grande que había una puerta, y si nos abrieran la puerta y viéramos el bien allá, nosotros nos vamos en sentido contrario, ese es el punto. Porque de hecho, acabamos de leer en Romanos 7 que la ley es buena, justa, santa. Y el impío puede ver la ley de Dios, leerla, saber lo bueno literalmente ya en la revelación especial y rechazarlo, como pasa o como pasó con nosotros en su momento. Y exactamente es algo importante, porque ellos no van a encontrar, o aquellos que no son no creyentes, no van a encontrar ninguna excusa, porque realmente la ley moral, como dice Romanos, en los primeros capítulos, la ley moral, la ley, le llamaba yo, la ley natural, está en nosotros, y ella nos dice qué es bueno y qué es malo. Aún un indio que no conoce nunca los 10 mandamientos, él sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, porque la ley natural se lo dice. Y su conciencia lo acusa cuando hace lo malo y lo excusa cuando hace lo bueno. Y eso es precisamente lo que presenta Pablo en Romanos capítulo 1 y 2. Entonces, bien, mi hermano, gracias por eso. Es algo totalmente voluntario. No es que no veas el bien, no, lo ves y lo rechazas. Pero cuando tú ves la ley de Dios, y eso es para hacer una diferencia clara allí, tú ves la ley de Dios, perfecto, y eso tú tienes la capacidad de rechazarla. De hecho, eso es lo primero que se hace, rechazar la ley de Dios, como Pablo también decía aquí en Romanos 7. Pero cuando el Señor nos da vida, que usamos otros términos, y vemos a Cristo, que es la mayor bondad, cuando el Señor nos abre el entendimiento y nos da vida, ¿ven la diferencia? Estábamos muertos, veíamos el bien, la ley, y la rechazábamos, éramos hostil contra Dios. Pero eso es diferente cuando nos quitan la venda y vemos a Cristo, vemos su gloria. Y el Señor, a través de la predicación del Evangelio, nos muestra a Cristo, vemos su gloria y respondemos a Él. ¿Por qué? Porque ahora nos ha dado vida. Y esa es otra manera de decir que vimos a Cristo específicamente. Como lo presenta también en 2 de Corintios capítulo 4. Hermana Nancy. Una pregunta también. ¿Eso podría Okay. ser la explicación de por qué el hombre, a pesar de su corrupción y su pecado, siempre tiene unos intentos moralistas o éticos? Sí. De hecho, vean la pregunta que hace mi hermana. Eso es una respuesta para ver que los hombres, algunos son moralistas y tienen una respuesta ética. Y yo digo sí, porque muchos hombres, de hecho, en eso consiste el fariseísmo, el moralismo, el legalismo de querer alcanzar la salvación por nuestros propios medios, por cumplir las obras de la ley, cosa que es imposible para nosotros. Y sí, entonces un impío, en vez de ver a Cristo en la ley, le rechaza. ¿Por qué? Porque quiere él mismo encontrar los méritos para ser salvo. Y eso es rechazar a Cristo, porque no podemos. Eso también es así como dice mi hermano. Mi hermano Carlos, cuando te ponen la mano aquí me preocupa un poco, ¿viste? Pensaba en dos cosas. Una, la palabra nos enseña que hemos creado a imagen y semejanza de Dios. Eso es desde el mismo momento que Dios sopla aliento de vida, adquirimos, portamos eso de Dios. Entonces, la parte buena que tenemos no es porque el hombre sí sea, sino porque Dios mismo lo salvó hacia nosotros. Sí, Señor. Y como bien tú dijiste, hay otra cosa también que le aporta, y es el conocimiento del bien y del mal. Que Adán y Eva toman del fruto prohibido. Sí, Señor. Aunque el hombre está caído, sigue portando parte de ese conocimiento del bien. Sí, Señor. Pero muy bien, el hombre no quiere el bien. Sí, Señor. ¿Qué es lo que hace la obra del Señor Jesucristo? Algo muy práctico, y es cambiar ese
cambia la voluntad. ¿Sí? Antes rechazábamos lo bueno y nos gustábamos, nos deleitábamos en el mal. Ahora Jesucristo, por medio de la obra del Espíritu Santo, cambia esa voluntad y anhelamos y deseamos lo bueno y rechazamos. Sí, hay varias analogías que se usan para eso. De hecho, habla de cambiar naturaleza, habla de dar un nuevo corazón, de circuncidar el corazón, de abrir el entendimiento, de hacer nacer, de quitar la venda. Y todas esas expresiones son para decir eso mismo, que esa idea, ese concepto que comunica mi hermano, que para que alguien pueda responder a Cristo, aún teniendo esa característica que ya presenta, solamente es porque Dios cambia nuestra voluntad, nuestros afectos, nos hace vivir, da vida para que podamos ver a Cristo, nos quita la venda que teníamos por causa del pecado. Y perfecto, exactamente, y eso se hace o se lleva a cabo a través de un medio. ¿Qué medio usa Dios para hacer ese cambio de voluntad? Levante la mano. ¿Qué? Estamos hablando de eso mismo, la regeneración es lo que dice mi hermano. Angélica. Exactamente, la predicación del Evangelio. Por eso es que nosotros debemos predicar consecuentemente el Evangelio real, verdadero, completo, con todo lo que eso implica, porque solamente a través de él Dios soberanamente decidió hacer esa regeneración, ese cambio de entendimiento, que la persona pudiese creer y dar vida a los muertos. Una cosita más, hermano, y es que la inhabilidad no es absoluta. Ajá. Es decir, la inhabilidad total, la inhabilidad absoluta. La inhabilidad total es como si dijéramos una inhabilidad general. ¿Sí? Pero cuando decimos inhabilidad absoluta, como dice el hermano Paul Washer, es que ahí si fuera absoluta, nunca, ni siquiera cambiando la voluntad. Pero la inhabilidad es total, no absoluta. Claro, gracias por la aclaración del término, mi hermano. Vamos a hacer así. Luis, Andrés, y continuamos con nuestro párrafo. Ah, entonces no, Andrés. Párrafo 4, sí, hermano, ya lo vimos. No, yo sé, pero me refiero a particularmente donde dice y opuestos a todo bien, ¿no? O sea, mi pregunta es opuesto a todo bien, es en el marco de lo que agrada a Dios cuando venimos a ser creyentes, porque tenemos personas, por ejemplo, que son meramente religiosas, como la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, que quizás esa persona no hizo cosas que muchos pecadores totalmente depravados hacen, ¿verdad? Entonces, esa parte allí, pero opuesto a todo bien, es decir, porque hay personas que no siendo creyentes desean hacer el bien entre los que ellos consideran el bien, pero nosotros sabemos que la Biblia habla de ese verdadero bien. Entonces tu pregunta es, donde dice opuestos a todo bien. ¿quieres que te diga de qué se trata ese opuestos a todo bien? Exactamente. Si es el bien en lo que es el marco, en lo que es la voluntad de Dios, cuando somos creyentes, que es lo que yo tengo entendido, es el bien delante de Dios, las buenas obras. Okay. O las cosas que hacen los impíos. Que son buenas, por ejemplo, la autoridad en la calle. Ok. Seguidores de Dios, pero están haciendo algo que Perfecto. Precisamente eso es lo que iba a opinar, Andrés. Exactamente. La providencia, siervo. El capítulo 9 de la Confesión, que habla acerca del libre albedrío, dice: el hombre por su caída en su estado de pecado ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Entonces, mi intervención, aunque providencialmente está relacionada a lo que Luis quería decir, yo quería añadir que Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, acerca de la imagen de Dios, que bien opinó mi hermano, y habló acerca de la inhabilidad absoluta, o la diferencia entre inhabilidad absoluta y total, es que el hombre no está inhabilitado absolutamente para hacer el bien. Él está inhabilitado totalmente para buscar el bien a lo que se refiere a la salvación. Por ejemplo, Juan Calvino decía que los hombres, por poseer en ellos la imagen de Dios, tienen la capacidad, por ejemplo, una madre, de estar completamente
dispuesta a dar su vida por sus hijos. Igualmente, un hijo a dar la vida por su madre. Y eso es un bien, ¿sí? Eso es algo bueno. Y está en nosotros por causa de la imagen de Dios. Sí, señor. Ahora, eso no quiere decir, por ejemplo, que una madre se entregue por sus hijos, la vida por sus hijos para salvar un hijo, que eso le concederá a ella la salvación en Cristo. Hay personas que piensan, por ejemplo, y nosotros bien lo sabemos en nuestro contexto, que cualquier cosa, obra buena o vida buena, entre comillas, que nosotros llevemos, ¿sí? Entonces decimos, esa persona es tan buena, ya se ganó el cielo. ¿Sí? Un entendimiento, una expresión. ¿Sí? Esa expresión comunica muchísimo de lo que las personas entienden de cómo se obtiene la salvación. La salvación no se va a obtener nunca por ninguna obra buena, ninguna es lo suficientemente buena para obtener el bien de la salvación. Por eso el hombre está inhabilitado para querer ese tipo de bien, esa clase de bien que se refiere a la salvación. Sí, expandimos un poco esa idea, porque veo que quizás como Luis tiene la duda, puede haber más, aunque yo lo comuniqué de una manera breve cuando tratamos el otro párrafo. Siempre la conciencia de la persona, por ser creados a imagen y semejanza de Dios, por tener una conciencia del bien y del mal, están atadas a una recompensa. La persona puede considerar que no hay cielo, pero él sabe que va a estar en un lugar mejor y va a tener consecuencias buenas si hace lo bueno. Eso es una conciencia que viene producto de esa ley natural que está en nosotros. Y eso es algo sumamente importante y que debemos considerar. Ahora, cuando nosotros lo atamos a lo que dice nuestro hermano Andrés, encontramos lo siguiente. Lo que el hombre busca hacer como bueno, calla su conciencia, es decir, como dice Pablo, lo excusa delante de Dios o delante del juicio final que pueda pretender que haya alguna persona. ¿Qué quiere decir? Que todo lo bueno que nosotros hacemos generalmente está relacionado con el fin de nuestra alma, con el fin de nuestra vida. Por eso esa expresión tan común que comunica mi hermano, ay, mira, ya ese se ganó el cielo. O si me hacen un bien a mí, ya, ay, mira, te ganaste el cielo, papito, mil gracias. Muchas expresiones como esas. Y eso es sumamente importante. Pero ¿qué sucede? Imagínate que está en el juicio y ella dice, yo di la vida por mis hijos, y eso es algo bueno, es una bondad que nosotros podemos apreciar y que viene de la imagen de Dios en nosotros, perfecto. Pero eso no la va a hacer acepta delante de los ojos de Dios. Porque aún dar la vida por su hijo, aunque fue bueno, lo fue porque quizás idolatraba al hijo. O porque se amaba más a ella misma. O el amor, a fin de cuentas, que sí tenemos en concreto, que tenía por el hijo era más grande que el amor que ella podía tener por Dios. ¿Y sabe qué? Eso es pecado en sí mismo. Por eso es que la Biblia habla de que amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Por eso Cristo dice, niégate a ti mismo, aborrece a padre, madre, hijo, etcétera, lo que tú tienes, aún tu propia vida, y sígueme a mí, porque tu mayor amor debe ser a mí. Y eso es lo que a fin de cuentas va a definir el estado y el final del alma de las personas. Entonces cualquier bondad que se busque, que no sea con ese propósito, que es lo que hemos tratado de decir varias veces, es una maldad delante de Dios para su salvación. Cortico. Una cosa importante que tenemos que ver allí es que cuando estamos hablando de todo bien, se está refiriendo al bien que se refiere a la Biblia, no al bien que se refiere al hombre. Sí, porque si no, definitivamente todo. Exactamente, es como si hubiesen dos tipos de bien. Claro, entonces cuando hablamos de todo bien en la confesión, se está refiriendo al bien de acuerdo a lo que la Biblia llama bien. Excelente. No cualquier bien. Gracias. Y el bien último mayor, el Señor. Perfecto. Continuamos con nuestro último párrafo para responder la pregunta de nuestro hermano Carlos la semana pasada. Bueno, mi hermano, ¿y cómo hacemos si... ¿Cómo es eso que los cristianos pecan? Y eso nos responde el último párrafo de nuestro capítulo. Es alguien que me ayude a leerlo, por favor. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdaderas y propiamente pecado.
Perfecto. Otra persona que lo lea por acá. Fuerte. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y, aunque aquella sea perdonada y modificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdaderas y propiamente pecados. ¿Qué nos dice en pocas palabras ese párrafo? ¿Orlando? Que somos pecadores. Que siempre vamos a continuar pecando a pesar de que seamos regenerados. Que podemos continuar pecando a pesar de que seamos regenerados. Fidel. Yo me remito a Romanos 7, Ajá. de esa dualidad, como esquizofrénica, de dos personas. Pues, una persona ya en identidad que está convertida en el Hijo de Dios, que quiere hacer lo bueno, y otra persona que quiere hacer lo malo. Es un conflicto permanente, digamos, que la persona que persevera en la santidad va a tener ese conflicto permanentemente entre hacer el bien y hacer el mal. Perfecto, gracias Fidel. ¿Sabía usted que todavía hay sectas, y son sectas? Bueno, Angélica, voy a tener misericordia de ti. ¿No entiendes qué? Ella misma y su primer impulso son verdaderamente. Ah, porque no le explicaba. Ahora sí. Ok, fíjense. Hay sectas. Hay sectas, gracias Fidel. Hay sectas. Gracias, sí. Además de ellos, hay unos que se llaman evangélicos. Y esas personas pretenden decir que una vez que Cristo obra en nosotros y creemos en Él, ya el hombre tiene la capacidad de no pecar más. El hombre regenerado, el hombre que creyó. Y le digo sectas porque así le llama el apóstol Juan. En serio. Imagínense qué mente debe tener una persona para estar en este cuerpo de carne, decir que Dios me salvó y que ya no peca más. Primero de Juan 1, 8 al 10. Dígame, Luis. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Perfecto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos porque Él está asumiendo que nuestra conciencia entiende aún que nosotros pecamos y la verdad no está en nosotros. Perfecto. Por eso le digo sectas a los que piensan así. Continúa con el 9 y 10, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Perfecto. El apóstol Juan está declarando de una manera específica, según su contexto, esta verdad. Que Dios salva a la persona, lo regenera, pero aún pecan. Aún le afecta la corrupción del pecado en él. Y por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está entendiendo que hay pecado en nosotros. De hecho, esa fue la afirmación anterior del versículo 8. Pero en el versículo 10 lo dan con mucha más intensidad y dice, no solamente aquel que dice que no ha pecado, que no peca de ahora en adelante, sino que no tiene pecado ya. ¿A quién hace mentiroso? A Dios. Porque Dios mismo, e implica el pasaje que Dios mismo declara que el hombre, aunque regenerado, aún peca. Y eso es algo, y eso es lo que está declarando la confesión de fe y Primera de Juan. Podemos ver también evidencia de eso en Primera de Reyes 8:46. Otro que busque, por favor, Proverbios 29, Eclesiastés 7:20, lo hemos leído varias veces. Y otro que busque Romanos 7:14 al 25. Si pecaren contra ti, ¿por qué no hay hombre que no peque? Y estuvieren hallado contra ellos, y los entregaren delante de Dios, para que los cautive y lleve a tierra enemiga y a tierra. Perfecto, estamos en el contexto Primera de Reyes. Tenemos la oración de ¿quién? Salomón está orando, perfecto. Salomón ora por el pueblo y le dice,
Si pecaren contra ti, la salvedad, de hecho, está como un comentario del mismo Salomón, entre paréntesis, en la narración, porque no hay hombre que no peque, todos pecan. Está hablando del pueblo de Israel. Pero él asume, si leen los versículos más adelante, que si ellos se arrepienten, no, mejor dicho, lo voy a decir así, si ellos pecan tanto que se apartan de ti y tú los juzgas y los mandas a otra nación, como de hecho pasó, y son llevados cautivos y mueren muchos de ellos, si ellos se arrepienten y vuelven su mirada a ti, tú los perdonarás. Está diciendo que ellos están tendidos al mal y es una posibilidad. Por eso Salomón antecede a lo que iba a pasar y ora por ellos para que el Señor cumpla su voluntad de perdonar al pueblo que peque. Pero lo que estamos viendo es que es un pueblo escogido por Dios, es un pueblo con el cual Dios obraba directamente. Ellos iban y hacían sus sacrificios, pero pecaban también, aun cuando tenían muchos de ellos un corazón regenerado. ¿Cuál fue el otro salmo? No más de leer el salmo, ¿eh? Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Claro, ¿verdad? ¿Quién? O sea, ahí ni siquiera Cristo puede decir eso. ¿Por qué? Porque nunca tuvo el pecado. De manera que de resto, toda la humanidad, nadie puede decir que no ha pecado. Y lo dice la Biblia. Romanos 7, 14, 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, gracias, gloria a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que lo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Perfecto. Eso es más o menos lo que citó Fidel, hablando de esa, él le llamó esa dualidad. Pablo viene explicando uno de los propósitos de la ley. Él conoció el pecado por la ley, aunque la ley es buena, y aclara, la ley no es mala de ninguna manera. Nosotros somos el que hacemos el mal, y vuelve a hacer la distinción entre la bondad de Dios y su obrar y cómo Él hace las cosas con la naturaleza caída y pecaminosa del hombre. Pero esta vez, Él se pone a Él mismo en esos zapatos de luchar contra su propia corrupción y expresa en su propia experiencia cómo Él se ha relacionado con el pecado, sabiendo que, y algo importante, que la ley de mis miembros son vendidos al pecado, pero mi hombre interno, lo que Dios ha hecho en mí, desea ahora obedecer a Dios. Vemos una vez más que la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. ¿Hasta cuándo permanece la corrupción de la naturaleza? Al morir ya deja de pecar. En los regenerados sí. En los que no son regenerados, ellos van a sufrir la consecuencia y la culpa de su pecado por la eternidad. Su pecado la va a alcanzar por siempre. Y esa es una diferencia importantísima, ¿verdad? Los regenerados siguen luchando. Pero bien dice Pablo en Romanos capítulo 8, 1, ¿qué dice? Ninguna condenación hay por lo que está en Cristo. Fíjense, vuelve a apelar a lo que dijo anteriormente.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuáles? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Podemos ver que Pablo, antes de ese versículo, en el versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un cuerpo corrupto que ha de morir y de degradarse por causa del pecado. De modo que esa corrupción, que aunque nosotros somos regenerados, tiene relación con este cuerpo mortal. Él hablaba la ley de los miembros. ¿Sí se fijan? ¿Y quién puede librarle de ese cuerpo mortal a Pablo? ¿Quién? Aquí lo dice. Él hace la pregunta y se responde: gracias a Dios por Cristo, que nos dará cuerpos incorruptibles, que no estarán vendidos ni entregados al pecado en su momento. Seremos enteramente con cuerpos incorruptibles, amando a Dios por la eternidad. Vemos entonces que continúa la naturaleza pecaminosa. Ahora, fíjense, la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida de los que son regenerados. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada, es muy importante, Cristo perdona nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso, de eso se trata su obra expiatoria. De eso se trata el nuevo pacto, que Dios perdone en Cristo nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Cristo le dijo a Pedro: ya yo no necesito lavarte completamente, solamente tus pies, haciendo una analogía de esa verdad. Pero también es importante entender que los cristianos, los regenerados, ya no son vendidos completamente al pecado, sino que ahora tienen la capacidad de mortificarlo. Mi hermano Alberto duró 3 meses hablando de la santificación acá, en detalle, y nos enseñaba que nosotros debemos mortificar el pecado. ¿Por qué? Porque el Señor nos da vida, cambia mi voluntad. Ahora yo puedo verle, aunque la corrupción del pecado me seduce todavía. Veíamos en Santiago también que somos tentados ¿desde dónde? Nuestros propios corazones, porque estamos aún en cuerpo corruptible. También estamos expuestos a las tentaciones de Satanás y a las corrupciones de este mundo. Entonces, ella es perdonada absolutamente por Cristo, y lo que queda aún en nosotros es mortificado por medio del mismo Cristo, y ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Para responder a mi hermana, es cuando él dice eso, es que dice que aún esa corrupción que está dentro de nosotros tiene la capacidad de hacernos pecar. Y en serio pecamos. Por eso es que en Romanos capítulos, 1 de Corintios capítulo 5, cuando Pablo está amonestando a la iglesia porque no juzgó bien un caso de inmoralidad, le dice que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada, no lo volvamos a hacer. El autor de los Hebreos le dice a estos hermanos que no pisoteen la sangre de Cristo, que ya fue derramada por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos continuar entregados al pecado como si el pecado fuese cualquier cosa, como si el pecado no tuviese ninguna implicación y a Dios le importase. No le importa, ya Dios me perdonó. No. Eso no es una licencia para pecar, al contrario. Debemos saber que los primeros impulsos de esa naturaleza son pecado y deshonran a Dios. Representamos mal a Cristo, no comunicamos la gloria de Dios. Por eso debemos arrepentirnos y considerar con cuidado, con urgencia, nuestro corazón engañoso que nos tienta a pecar. Hermano, por eso no podemos coquetear con el pecado. Por eso no nos debe gustar el pecado. Por eso no nos debe ser placentero estar en tentación. Aún mismo, aunque la tentación no sea pecado, no nos debe gustar estar en tentación, porque sabemos que somos propensos a deshonrar a Dios. Y como representantes de Cristo, entonces estaríamos fallando. Ella misma y sus primeros impulsos son verdaderos y propiamente pecado. No es que porque ahora seamos regenerados ya deja de ser pecado. No, sigue siendo pecado.
Esto también exalta la obra expiatoria de Cristo, el poder de la obra de Cristo y de sus méritos. Por eso hablamos de algo forense, penal. Por eso hablamos de que se nos imputa sus méritos. No puedo yo de ninguna manera, aún como cristiano, obedecer perfectamente a Dios. Gloria a Dios por Cristo y sus méritos que son imputados a mi favor si pongo mi fe en Él. En eso descansamos. Entonces, viendo esta doctrina o viendo esto de la caída del hombre, esto del pecado y viendo esto del castigo, tomando la palabra de nuestra hermana Xiomara, lo que hace es exaltar mucho más la obra de Cristo Jesús. Exalta mucho más su encarnación. Exalta mucho más su vida perfecta y exalta mucho más su muerte en la cruz. Pero también exalta que venció nuestro enemigo, resucitó de los muertos, venció la muerte. Ahora nosotros podemos resucitar en Él. Por eso es que todo lo que nosotros somos y hacemos es en Él. Yo estoy predicando aquí porque Cristo me capacitó y ganó lo suficiente para que yo pudiese estar predicando acá. Usted está acá escuchando y deleitándose de que Cristo lo haya salvado porque Cristo lo salvó. En Cristo usted puede darle gloria a Dios. En Cristo ahora usted puede, por su misericordia, su bondad y su capacitación en el Espíritu Santo, caminar una vida de santidad, que comunique la gloria de Dios. ¿Y sabe qué? No solamente comunicarla, sino que usted ahora puede, por los méritos de Cristo y lo que Cristo alcanzó en la cruz, deleitarse en hacer la voluntad de Dios. No le es gravoso hacer la voluntad de Dios ahora a usted como creyente. No le es pesado. Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, primero de Juan capítulo 5. Pero también lo expresa Cristo: venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo lo haré descansar. Llevar mi yugo. ¿Cómo es su yugo? Difícil. ¿Qué cansón es este yugo? ¿Cómo es? ¿Y cómo es su carga? Aprended de mí que soy manso y humilde. Cristo nos está diciendo que Él nos capacita para que nosotros nos deleitemos y estemos plenamente satisfechos en hacer su voluntad, en pelear contra el pecado, en predicar el evangelio, en deleitarnos en las alabanzas, en apartarnos de la mentira, de la fornicación, del adulterio, de las cosas que promueven el pecado en nosotros. Cristo Jesús ha alcanzado eso y nos dice que es fácil y ligero. Llevemos su carga. ¿Por qué? Porque ya Él llevó la nuestra, que mi hermano, esa sí era pesada. Esa sí era pesada. Mi hermana Nancy, y terminamos. Tomando un poco lo que decía al principio sobre las sectas. Sí, señora. Un gran y verdadero daño viniendo al evangelio como tal. El hecho de que en muchas iglesias es como si se hubiese desestimado o no tomado en cuenta el pecado permanente, Sí. y de la confesión de pecados. Estuvimos en varias iglesias, en mi caso, donde eso no se hablaba, no se predicaba, mucho menos se aplicaba. Entonces es así como tú dices, no hay esa conciencia en el cristiano de que sí, el Señor te salvó, pero debes confesar tus pecados, Claro. y arrepentirte diariamente. Entonces la gente dice, yo me arrepentí, pero ya no me arrepiento. Y no se arrepienten más. No me arrepiento más. Preocupante eso. Era una cosa, ¿verdad? Y tú veías las situaciones en la iglesia fuerte, pero una falta de conciencia de lo que es la confesión de pecados. Así es. Sí, si nosotros no entendemos que debemos confesar nuestros pecados, es decir, eso implica un reconocimiento, eso implica una pobreza de espíritu, estar tristes porque pecamos. ¿Cómo podemos ser perdonados? El que confiesa su pecado y se aparta, solo Él alcanza misericordia. El que no. ¿Qué nos está diciendo? Que están muertos en sus delitos y pecados todavía. Eso es fatal, catastrófico. Que esta doctrina, que aunque muchos la sabían o la sabíamos, sea para mostrar la amplitud, el alcance del pecado
no solamente en tu vida personal aislado, sino en la raza humana completa, las consecuencias. Que usted a la luz de esto pueda leer la historia, Primera, Segunda Guerra Mundial, la Inquisición, las cruzadas, las guerras anteriores, por qué se hicieron, y ver cómo la maldad del hombre se manifiesta. Y si Dios no lo frenare con su gracia, ciertamente estuviésemos perdidos. Yo creo que esos botones nucleares se hubiesen pisado desde hace rato, si el Señor no hubiese preservado la maldad de los hombres. Así que el Señor sea glorificado por su obra majestuosa al vencer el pecado, al vencer a Satanás y a vencer a la muerte. Bendito sea el Señor. Señor, gracias por este tiempo que nos ha dado de edificación, que nos ha permitido profundizar un poco más acerca de la caída, de la condición en la que estábamos nosotros, Señor, antes de conocerte. Te rogamos, pues, que a la luz de esta verdad y lo que reconocemos, Señor, que nos afectó y que éramos esclavos y conocemos las consecuencias, pueda traer salvación, Señor, a aquellos que aún están perdidos en sus delitos y pecados. Ellos te necesitan, Señor, aunque se resistan. Por eso te ruego que uses la predicación de tu palabra, de tu evangelio, para traer salvación. Y a nosotros, estimúlanos, Señor. ¿Quién que dice amar a su prójimo, mi Señor? ¿Quién que dice amar a su prójimo se contenta con que su prójimo vaya al infierno y no haga nada por ello? Perdónanos porque así hemos hecho nosotros. Ayúdanos a amar verdaderamente a nuestro prójimo e ir a predicar el evangelio. Síguenos asistiendo en Cristo Jesús. Amén.